Bueno, pues bienvenidos al Callito. Esto es una plataforma donde investigamos y discutimos la historia de Puerto Rico. Hoy les voy a estar hablando de un tema que yo creo que posiblemente la mayoría de ustedes ni han escuchado de esto antes. Sin embargo, es uno de los sucesos más importantes en la historia de Puerto Rico, me atrevería a decir. Esto es la historia del año terrible de 1887. Así que nada, vamos a empezar porque la historia es un poquito larga. En 1887, la gente empezó a boicotear los negocios de propietarios españoles conservadores en Puerto Rico, desatando la persecución y la tortura de alrededor de 400 personas por parte del gobierno encabezado por Romualdo Palacio. Líderes políticos como Román Valdoriotti de Castro, entre otros, fueron sentenciados a muerte. A este periodo se le conoció como el Año Terrible. Para entender bien la historia que les voy a contar, pues hay que ir para atrás un poco, ¿verdad? En septiembre de 1868, unos días antes de que ocurriera el Grito de Lares en Puerto Rico, estalló en España la Revolución Gloriosa que expulsó la monarquía y estableció un gobierno liberal. Ese periodo duró 6 años y se conoció como el sexenio revolucionario o democrático. Fue entonces cuando empezaron a darle más derechos a Puerto Rico y a llamarle provincia. Durante ese periodo se legalizaron los partidos políticos en Puerto Rico, siempre y cuando no fueran independentistas. Era ilegal que hubiera un partido independentista. Los partidos que habían se dividían básicamente entre conservadores y liberales. El primer partido político que se fundó en Puerto Rico fue el Partido Liberal Reformista en 1870. Lo que era el bando liberal se dividía básicamente en dos grupos grandes. Estaban los anexionistas, que buscaban tener todos los derechos de una provincia, y los autonomistas, que buscaban más capacidad de autogobierno sin romper los vínculos con España. En el otro lado del espectro político estaban los conservadores que se oponían a todas estas reformas. La jefatura de los conservadores estaba mayormente compuesta de élites peninsulares o sus hijos. El Partido Conservador tuvo varios nombres, pero para 1887 se llamaba el Partido Incondicional Español o Incondicionalmente Español, a veces le dicen. Por eso se les llamaba a las personas de este partido, los conservadores, se les llamaban los incondicionales. En el Partido Incondicional estaban algunas de las figuras más poderosas de la isla, gente bien rica, con amiguitos bien influyentes en España. Y ellos usaban ese panismo para asegurar que las decisiones administrativas en la isla beneficiaran sus intereses. Así fue que ellos crearon sus monopolios comerciales. A esa imposición de voluntad individual sobre el gobierno se le llamaba caciquismo. Las reformas que buscaban los liberales básicamente le quitaban poder a esos caciques. Por eso es que los conservadores, básicamente su plataforma era oponerse a todas estas reformas que se proponían o que se estaban pasando para Puerto Rico. Ahora, en 1874 regresó la monarquía al poder en España y empezaron a eliminar las reformas que se habían otorgado a las colonias, como por ejemplo la autonomía municipal, la libertad de la imprenta, los derechos individuales y de libre asociación, entre otros. Además, la legislación que se aprobaba en España no tenía aplicación automática acá. O sea que Puerto Rico no tenía los mismos derechos que las provincias. También había unos límites en el sufragio puertorriqueño. Solamente una minoría bien pequeña podía votar, como por ejemplo, para ilustrar esto un poco, en 1885, Río Piedras tenía una población de 10.000 personas, pero de esas 10.000 personas, solamente 30 eran elegibles para votar, o sea, menos de 1% de la población. Esto es un tercio de 1% de la población de Río Piedras era elegible para votar en 1885. O sea que estamos hablando de que era un grupo bien pequeño de personas que podía votar. Y por si acaso, estas elecciones no eran para gobernador, eran para los diputados a Cortes, que eran unos representantes que tenía Puerto Rico en España, y para la diputación provincial. Ahora, estos límites electorales van a facilitar lo que llamaban el cunerismo, que era básicamente a grandes rasgos era la práctica de promover candidatos a un distrito electoral que no son originalmente de ese distrito. A esos candidatos se les llamaba cuneros, o sea, personas que buscan cuna. Aquí el gobierno y las élites se aprovechaban de esos límites para asegurar que los diputados a corte fueran los que ellos escogieran. Y la mayoría pues resultaban ser españoles que nunca habían estado en la isla. Estos cuneros eran nombrados para adelantar los intereses de su partido en España y de sus amiguitos acá. No todos los diputados fueron cuneros, pero la gran mayoría sí. Algunos cuneros bregaron bien, como por ejemplo Rafael María de Labra, que lo menciono porque él va a ser importante en esta historia. Por todo esto, los anexionistas tuvieron un problema bien grande entonces con su plataforma. O sea, ellos estaban abogando para que Puerto Rico tuviera los mismos derechos que una provincia en España. Se le otorgó ese estatus de provincia a Puerto Rico, pero de repente era básicamente como que el nombre nada más. En términos prácticos de los derechos, pues no lo era. Según comenta Ascarano, aún llamándose provincia, Puerto Rico nunca había dejado de ser colonia. El país seguía sujeto a los caprichos de políticas españolas que los puertorriqueños difícilmente podían cambiar.
El poder de decisión sobre Puerto Rico recaía en funcionarios que no tenían que responder por sus actos, no digamos al pueblo puertorriqueño, ni siquiera a la minoría masculina y propietaria a la que se le permitía votar. O sea, quedaba claro que aun si le cambiaban el nombre del estatus a Puerto Rico, la cosa seguía igual. Era un cambio estético. Como dijo Santiago Bebé Calzada, que era un liberal prominente de la época, aquí la ley, el derecho y las garantías individuales son fórmulas que están sujetas a la merced de un alcalde o al capricho de un cacique cualquiera. Así que básicamente el anexionismo fue perdiendo favor. Para muchos liberales era bien aparente que la llamada provincia no iba a resolver nada. Una decisión del Tribunal Supremo en España legalizó la discusión pública del autonomismo en 1884. Ese ideal, que ya pues estaba en Puerto Rico desde antes, ¿verdad? Pero ya pues de ahí para adelante pues va tomando cada vez más fuerza, especialmente mientras ese ideal de anexionismo pues va cada vez convirtiéndose en algo que la gente no ve como viable, ¿verdad? O como una solución realista a los problemas. En 1887 se fundó el Partido Autonomista en Puerto Rico. Vamos a regresar a esto ya mismo en la historia. Para esos tiempos había una crisis económica a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico. Pero en Puerto Rico la recesión se agravaba a causa de los monopolios que tenían ciertos comerciantes y hacendados españoles y la fuga de capital. Estas élites preferían invertir en bienes inmuebles o empresas en España, donde había una economía más estable, lo que significaba que el capital generado no se convertía en una inversión a largo plazo en la isla. Y cuando esta gente se retiraba, pues se iban de Puerto Rico a su país de origen y se llevaban con ellos su dinero, obviamente. Por otro lado, los comerciantes puertorriqueños la tenían bien difícil. José Celso Barbosa describió la situación en un artículo en su periódico El Tiempo, que publicó el 24 de abril de 1918, o sea, 30 años después. Él está hablando de lo que estaba pasando para esta época. Los boricuas tuvieron que alejarse del comercio en la casi totalidad de los pueblos de la isla, porque si no lo hacían por su propia voluntad, se veían obligados a ellos, pues de nada había de valerles el que pusieran todos sus esfuerzos, inteligencia y laboriosidad, persistencia y honradez al servicio de su negocio que fracasaba porque no podía resistir al empuje, la competencia y la presión de los poderosos que los aniquilaban y los llevaban a la miseria por la quiebra o la cárcel por temerarios. En el comercio el boricua no podía pasar de ventorrillero. El boicoting gubernamental, político y del crédito lo aniquilaban. O sea, básicamente Barbosa está diciendo que la mayoría de los boricuas no podían echar para adelante su negocio porque las élites se dedicaban a obstaculizar cualquier intento de hacerlo. Por lo que los locales casi nunca podían aspirar a tener más allá de un ventorrillo, o sea, un negocio ambulante, un kiosquito, una mesita, como que algo así. Pues los boricuas pues empiezan a buscar soluciones a ver cómo pueden echar para adelante, cómo pueden arrancar sus negocios. En agosto de 1886 se reunió en Aybonito un grupo de comerciantes y profesionales puertorriqueños en lo que se conoció como la convocatoria de Aybonito para discutir la situación económica y desarrollar estrategias concretas para atajar las medidas de exclusión que había impuesto el gobernador colonial español, que los ponía en desventaja competitiva con los comerciantes nativos frente a los comerciantes peninsulares. Ahí estoy citando de Santiago Berríos. Se planteó comprar mercancía entre ellos mismos, elaborar productos localmente, intercambiar inventarios, comprar productos de los agricultores locales, establecer cooperativas y crear sociedades benéficas para atender socios enfermos o en desgracia. Querían defender sus patrimonios contra intereses extranjeros, particularmente de los peninsulares, quienes estaban protegidos por el gobierno local. Ahí también pues estoy citando de Santiago Berríos. También desarrollaron unas recomendaciones que enviaron al ministro de Ultramar, Segismundo Moret, y al entonces gobernador Luis Daván y Ramírez. Muchos de los que fueron a esa convocatoria fueron también a la Asamblea Constituyente en el Teatro La Perla en Ponce, cuando se fundó el Partido Autonomista el 7 de marzo de 1887. A esa asamblea asistieron alrededor de 3.000 personas y eligieron como primer presidente del partido a Román Valdoriotti de Castro. Román Valdoriotti de Castro, si no saben nada de él, por lo menos han escuchado, ¿verdad?, de la avenida, la Valdoriotti, ¿verdad? Él también va a ser una figura bien importante en esta historia. Después de que terminó esa asamblea, invitaron a un grupo de personas que estaban allí a la casa de don José Guzmán Benítez, que era el secretario del Partido Autonomista. Entre esos que invitaron estaba José Celso Barbosa. Barbosa, otra figura súper importante en la historia de Puerto Rico también. Si nunca han escuchado de él, por lo menos saben de la avenida La Barbosa. Pero nada, él era un médico de profesión que había estudiado en la Universidad de Michigan, una de las primeras personas negras en estudiar medicina en Estados Unidos. Hoy día se les reconoce como el padre de la estadidad en Puerto Rico. Sin embargo, en el periodo que estamos discutiendo ahora, él era autonomista. Todavía estamos bajo España, ¿verdad? El propósito de esta reunión era invitarlos a unirse a una
una sociedad secreta que se llamaba la Torre del Viejo, que tenía como misión luchar contra las injusticias que enfrentaba Puerto Rico. Solo podían pertenecer puertorriqueños a esta sociedad, y esta sociedad tomó distintos nombres en distintos pueblos. En Ponce se conoció como la Boicotizadora, otros nombres que tuvo fue la Torre del Viejo, los Hermanos del Corazón Negro, Centro Autonomista y los Secos, entre otros. A los españoles les decían mojados porque habían cruzado el Océano Atlántico, y pues los puertorriqueños pues eran los secos, o de ahí viene eso de los secos y los mojados. Los miembros de la Torre del Viejo hacían un juramento que solo comprarían en los negocios de los miembros de la sociedad o de dueños boricuas. Tampoco apoyarían negocios que no tuvieran empleados puertorriqueños. Según explicó Barbosa, el boicot no se aplicaría en contra de los hijos ajenos que hubiesen formado aquí un hogar permanente, conviviendo con nosotros y estando unidos al boricua en ideales y procedimientos. O sea que esto no era contra todos los españoles. Esto era más particularmente enfocado a estos monopolios, a estos incondicionales españoles. Esta sociedad secreta buscaba fundar casas de comercio en todos los pueblos y proveer fondos para ayudar a los, y aquí estoy citando a Barbosa, puertorriqueños aptos y honrados que carecieran de medios para desarrollar sus aptitudes comerciales, cooperando de este modo al desenvolvimiento del comercio nativo. Ellos querían también crear sociedades cooperativas en los pueblos principales y asociaciones benéficas para ayudar a cualquier socio que se enfermara o sufriera alguna desgracia, para proveer asistencia a sus viudas y para el cuidado y educación de sus hijos. La idea era que los comerciantes locales, que los profesionales locales pudieran desarrollarse en frente a estos monopolios extranjeros. Según Barbosa, el ideal que aquella sociedad secreta perseguía era el auxilio, protección y mutua defensa entre los puertorriqueños para su progreso moral y material, a fin de salvar así su situación precaria económica y de que volvieran a ser los dueños, siquiera en una pequeña porción, de las fuentes de riqueza de su tierra. La sociedad llegó a extenderse a todos los pueblos de la isla. Sin embargo, al ser una sociedad clandestina, no documentaron nada por escrito. Sabemos que había miles de personas en estas sociedades y que usaban señales secretas, saludos especiales y palabras claves para identificarse entre ellos. Barbosa explicaría 3 décadas después que la Torre del Viejo fue producto de la época y las circunstancias. Nació al calor del odio y apasionamiento producido por la arbitrariedad y el despotismo. Era una defensa del pueblo, tal vez demasiado apasionado, de procedimientos radicales y tendencias un tanto exclusivas y absorbentes. Y hoy, como ayer, creemos que, dentro de aquella situación especial, tuvo su existencia razón justificativa, habida cuenta de la necesidad de defenderse en que se encontraba nuestro pueblo sometido a la peor condición social en su propia tierra. Y según comenta Ivona Costa Lespierre sobre esta sociedad, ha sido uno de los movimientos pacíficos más radicales, abarcadores y efectivos en toda nuestra historia como pueblo. También es el menos estudiado. Ahora, el 23 de marzo de 1887 llegó a Puerto Rico un nuevo gobernador, que era el teniente general don Romualdo Palacio González. Palacio había luchado en la batalla de Morela y militaba en el partido de izquierda dinástica. También había sido diputado a corte. Ahora, les voy a citar un poquito del discurso de su toma de posesión. Él dijo: vengo dispuesto a ejercer mi autoridad con personal solicitud y a sacrificar mi reposo en pro de los intereses del país y vuestro bienestar, haciendo abstracción absoluta de toda parcialidad y atento en absoluto al cumplimiento de las leyes. Cuando él dio ese discurso, los autonomistas lo recibieron súper bien, ¿verdad? Ellos estaban optimistas por lo que él dijo y también porque él tenía el apoyo de Rafael María de Labra, que ya les mencioné, el diputado a Cortes, que pues siempre parece que bregó bien con Puerto Rico. Así que pues ellos lo vieron bien en el momento. Los incondicionales, por otro lado, pues estaban preocupados de que Palacio fuera a favorecer a los autonomistas. Según cuenta el historiador Lidio Cruz Monclova, se resolvieron a realizar un supremo esfuerzo por conservar la hegemonía política, financiera y burocrática que desde antaño venían ejerciendo en la isla. Con este propósito pusieron en acción una doble táctica de halagarlo para ganarse su favor, mientras a la misma vez lanzaban un ataque intenso contra los autonomistas para desacreditarlos y provocar la represión del movimiento. Los incondicionales empezaron a usar su periódico, el Boletín Mercantil, para esos fines. Otros periódicos conservadores también hicieron lo mismo, pero por ejemplo el director del Boletín Mercantil, Ignacio Díaz Caneja, escribió: el autonomismo no tiende al progreso, ni al adelanto, ni a la perfección, ni al crecimiento, ni a nada. Este busca el retroceso, limitando el centro de acción que procura el aislamiento. La autonomía es una aspiración fatal y ruinosa. El autonomismo es el sistema que presume insensato hacer la felicidad de este pueblo por el camino de un radicalismo absurdo, de un reformismo genérico, de un republicanismo caótico y de una democracia inconsciente. En el mismo artículo también criticaba la libertad de palabra y la libertad de culto,
al igual que el sufragio universal, porque él decía que la democracia siempre ha sido perjudicial a las colonias en América. Se oponía también al libre comercio entre Puerto Rico y España y citaba la alianza entre el movimiento autonomista en Puerto Rico y el movimiento autonomista de Cuba como una razón para desacreditarlo. Otros, como Antonio Alfao Baral, criticaban al Partido Autonomista diciendo que su ideal envolvía un principio separatista y disolvente, mucho más grave, mucho más trascendental y mucho más pernicioso que el separatismo de los filibusteros. Esa línea de ataque se va a repetir mucho y es súper importante para entender cómo fue que lograron manufacturar un enemigo. Como mencioné al principio, era ilegal que existiera un partido independentista. O sea que alegar que el autonomismo era un separatismo disfrazado era una manera de tachar al partido como ilegal y a sus miembros como criminales. Los autonomistas pues se defendieron de los ataques en los periódicos, pero como vamos a ver, pues no tuvieron el mismo impacto que sus oponentes en la opinión del gobernador. Como los incondicionales seguían con esta propaganda y todo esto, esta estrategia que ellos implementaron, el general Palacio empezó a responder a esta controversia ordenando una investigación del Partido Autonomista. A cargo de ese expediente, nombró a miembros del Partido Incondicional. El primer informe llegó de Juana Díaz, donde el alcalde Policarpo Echevarría escribió que eran frecuentes las reuniones secretas que tenían los miembros del Partido Autonomista, que se trataban de algo grave y de trascendencia fatal con ideas contrarias a la nacionalidad. Decía que las reuniones se hacían en Ponce y otros pueblos del sur. Otro informe decía que por Juana Díaz aparecieron dos personas que se denominaban agentes reservados que llegaron de Santa Isabel haciendo propaganda para reunir otros que ingresaran en una sociedad secreta del Partido Liberal hoy autonomista. Decía que esa sociedad conspiraba en contra de España. El capitán don Francisco Hernández Ferrer, comandante de la Guardia Civil, informó que en un viaje de inspección que hizo desde Río Piedras hasta Guayama, vio mucha propaganda autonomista y que las personas estaban, y aquí estoy citando, tan crecidas y envalentonadas que no desperdician ocasión de poder hacer ostentación de sus ideales y que no se podía confiar en el cuerpo de telégrafos porque muchos de sus empleados eran en secreto autonomistas. Citaba como ejemplo a un empleado de la estación de Caguas que era sobrino de Valdoriotti de Castro. El comandante de la Guardia Civil en San Germán reportó que los autonomistas decían que no eran separatistas y que querían a España mejor que los españoles, pero que pensaban que los puertorriqueños tenían derecho a gobernarse por sí mismos. Al final de la carta, este señor los acusaba de hidrofobia. ¿Se acuerdan que les dije que les decían los mojados a los españoles? Pues hidrofobia es como decir que odian a los españoles. Solo los acusaba de hidrofobia y concluía que estaban conspirando contra el gobierno y contra España. El alcalde de Bayamón decía que los autonomistas eran, y aquí estoy citando, asquerosos reptiles dedicados siempre a toda clase de maquinaciones contra nuestra querida madre patria. El alcalde de Río Piedras decía que la propaganda autonomista era peligrosa y que ese partido tenía secretos propósitos filibusteros y que usaban el nombre de autonomista para ocultar mejor sus quiméricos sueños y tendencias separatistas. El alcalde de Barranquitas reportó que la actividad de los autonomistas daba a entender que tramaban algo y habló de una sociedad secreta que se conocía como la Mano Negra y que sospechaba que Luis Muñoz Rivera fuera su jefe. El alcalde de Arroyo escribió, y esto es súper racista, estoy citando lo que él dijo, estas no son mis palabras, ¿verdad? El alcalde de Arroyo escribió que el partido autonomista en este pueblo lo componen negros de la clase artesana y jornaleros, hombres en fin que no tienen instrucción y nada favorable se puede esperar, dando crédito como dan a las malignas ideas que les embullen, haciéndoles entender que tienen derechos como hombres libres y ciudadanos a tomar parte en la cosa pública, halagándoles de este modo, pues ya en este pueblo se ha visto de cierto, como lo demuestra que en las elecciones verificadas últimamente obtuvieron votos 3 negros para concejales y lo más extraño es que a esto hayan contribuido algunos de los pocos autonomistas blancos. El alcalde de Comerío escribió que hubo una reunión de los autonomistas que estaban llevando una propaganda anti-española y que no paraban los actos vandálicos, los que, aunque eran tan bien estudiados y traídos que eran capaces de burlar las autoridades más expertas, por todo se dejaba comprender el deseo de exterminio que tienen contra los españoles. El resto de los pueblos reportaron cosas que iban más o menos por esa línea. Entonces el gobernador se comunicó con el ministro de Ultramar exponiéndole el problema. Él decía, la propaganda autonomista no se limita al triunfo de un sistema, sino que enseña bien claro su espíritu separatista. Solicitó aumentar la Guardia Civil y reorganizar el cuerpo de orden público. Decía que necesitaba 1,000 hombres adicionales y 300,000 cartuchos. Pero con esa solicitud no pasó nada, parece que no le hicieron caso en España y pues no pasó nada con eso. Del 1 al 4 de mayo se celebraron las elecciones municipales. No tengo los números de los resultados, estoy citando aquí lo que dice Lidio Cruz Monclova. Él dice que los autonomistas, pese a no concurrir a todos los colegios, obtuvieron señalados triunfos en numerosos ayuntamientos. Unos días después de estas elecciones, Julián Blanco Sosa le envió una carta a Valdoriotti el 8 de mayo celebrando la neutralidad del gobierno en las elecciones, pero comentaba que Pablo Barry, que era el presidente del Partido Incondicional Español, visitaba la fortaleza todos los días.
Había rumores de que el gobernador se quejaba, esto dice Blanco Sosa, que el gobernador se quejaba de que los autonomistas no hicieran lo mismo. El que está al pie de la palma es el que come el coco, comentó Blanco Sosa en esa carta. Así que pues básicamente siguiendo esta línea de pues mira, vamos, hay que tratar de fomentar una mejor relación con el gobernador. El 6 de julio una comisión autonomista se dirigió a los baños de Coamo para saludar a Palacio, que viajaba al sur de Puerto Rico. En esa comisión estaba Valdoriotti. Sin embargo, no se pudieron encontrar con el gobernador porque él parece que se fue inesperadamente a Guayama y pues no se pudieron encontrar con él en Coamo. Pero entonces ellos le enviaron una carta y al otro día se encontraron con él en Ponce. No tengo detalles de lo que pasó en esa reunión ni nada, pero esta reunión molestó a los incondicionales y ellos pues seguían en el boletín mercantil diciendo que el Partido Autonomista era ilegal y anti-español. Esta tensión entre los autonomistas, los incondicionales, se va a ir escalando. En Salinas se reportó que los autonomistas iban a entrar armas por ese puerto. En Aguadilla también se alegó que habían introducido armas por allí. Por lo menos sabemos que el informe de Salinas fue desmentido al poco tiempo. El de Aguadilla parece que es lo mismo, que eran como que alegaciones sin base, pero del que sé que fue desmentido fue el de Salinas. A pesar de todos estos ataques, la influencia de la Torre del Viejo seguía creciendo. Cada vez más boricuas hacían sus compras en negocios boricuas, algunos recién fundados, mientras que los negocios españoles cada vez tenían menos clientes, o sea que el éxito del boicot era cada vez más evidente. Así que los incondicionales españoles tomaron acción adoptando unas medidas bien severas de represalias, como ellos tenían todas estas conexiones con los almacenes y con el gobierno y toda esta cosa. Básicamente pues empezaron a obstaculizar cada vez más el comercio de los puertorriqueños. De esta manera quedaron, aquí estoy citando de Cruz Monclova, quedaron privados de crédito, limitados en los plazos de pago o apremiados a finiquitar antiguas deudas. En poco tiempo los negocios boricuas se estaban yendo a pique y ellos no tenían los recursos para responder a estos ataques con acciones similares. Así que ya como no parecía que quedaban otras alternativas, algunos miembros de la sociedad secreta tomaron acciones más drásticas en respuesta. En lugares como Ponce, Juanadía, Guayama, Yauco, Mayagüez y Aguadilla, entre otros, comenzaron a ocurrir estos incendios misteriosos en ciertos negocios. Por casualidad, la mayoría de esos negocios eran de dueños españoles o incondicionales. El gobernador entonces envió una circular. Una circular era como que esta carta que había muchas copias y la enviaban básicamente para todos los pueblos de la isla, ordenando a perseguir a los criminales que por medios tan ruines intentaban perturbar la tranquilidad. Para ese tiempo, la Guardia Civil detuvo a 4 malhechores que trataron de quemar los almacenes de Cardona Hermanos en Ponce. En Yauco pasó algo similar. El alcalde de Ponce tuvo que renunciar porque parece que al gobernador no le gustó su conducta, parece que el gobernador pensó que fue muy blandito. Y entonces el gobernador Palacio nombró a su sobrino, que era el comandante Fernando Díez de Urzurrum, como alcalde de Ponce. Los incondicionales aprovecharon ese momento para empujar su agenda. Los periódicos hicieron fiesta con el tema de los incendios patrocinados por la boicotizadora. Los líderes del partido, Pablo Ubarri, Ignacio Díaz Caneja, Alejandro Infiesta García, José Gallard Forgas, entre otros, empezaron a visitar con más frecuencia al gobernador. Los más importantes para esta historia, de todos esos que les mencioné, son Pablo Ubarri y José Gallard Forgas. Pablo Ubarri, ya les mencioné de él, ¿verdad? Él era un terrateniente súper rico, era el dueño del tranvía que iba desde San Juan hasta Río Piedra. Él era una de las personas más poderosas en Puerto Rico. Cuando se habla de esta cosa del caciquismo, de los caciques, el que está al tope de esa lista es Pablo Ubarri. Gallard o Gallard, no sé cómo es que se pronuncia, mala mía. Gallard era el dueño de varias haciendas azucareras y también de una compañía naviera. Como dato interesante, esto es más como un chisme, esto en verdad no es tan importante no es importante para la historia, punto. Pero Ignacio Díaz Caneja, que era el director del Boletín Mercantil, era el chillo de la esposa de su mejor amigo José Pérez Moris. José Pérez Moris había sido antes el director del Boletín Mercantil, un propagandista ultraconservador. Pues a José Pérez Moris, a él lo mataron. Cuando lo mataron, arrestaron a una persona, pero durante todo este proceso de la investigación salió a la luz que Ignacio Díaz Caneja pues era el chillo de la esposa de Pérez Moris. Y pues eso fue algo que como que nunca llegó a nada, pero hubo como esta sospecha de que a lo mejor Ignacio Díaz Caneja tuvo algo que ver con el asesinato de Pérez Moris. Ignacio Díaz Caneja terminó casándose con la viuda de José Pérez Moris. La prensa incondicional también, particularmente la Unidad Nacional, comenzó a vincular al Partido Autonomista con los fuegos, aunque no tenían ninguna evidencia, y a exigirle a las autoridades que tomaran cartas en el asunto. Ellos escribieron: el autonomismo crece más amenazador que el antiguo laborantismo, precursor de las sangrientas luchas en la manigua, puesto que se encuentra al amparo de una legalidad mal entendida y se desarrolla en medio de una benevolencia irritante. Se hace necesario que se termine de una vez con esta bayolla autonomista, con esos caínes, demagogos, socialistas
homicidas e incendiarios. Ese mismo periódico publicó una noticia que decía que el hijo menor del líder incondicional Gallard Forgas había sido secuestrado. La noticia era falsa, por si acaso. El propio gobernador tuvo que enviar una orden obligando al periódico a desmentir la noticia, y el juez de primera instancia de Mayagüez también hizo lo mismo, y pues el periódico terminó retractándose porque lo que habían dicho era falso. El boletín mercantil fue más sutil en su propaganda. Según escribe Cruz Monclova, se ocupó también del asunto de los fuegos, el que hubo de insertar una y otra vez artículos y sueltos en los que sutilmente hibridaba cuanto podía servir a su propósito. Relatos sobre incendios, noticias de nuevas conspiraciones y contrabandos de armas, protestas patrióticas de amor a España, alabanzas al general Palacio, intencionadas referencias a los autonomistas e interesadas apelaciones a las autoridades. En otras palabras, estaban mezclando algunos sucesos reales con historias falsas y teorías de conspiración para generar pánico, a la misma vez que le seguían lambiendo el ojo al gobernador. Finalmente acusaron al Partido Autonomista de patrocinar el boicot. Los autonomistas negaban las acusaciones, ¿sabes? Ellos decían que ellos no tenían nada que ver con eso, pero ellos nunca fueron muy enfáticos en eso y tampoco hablaban mucho de la boicotizadora. Como que ellos como que no se metían mucho en eso. Y entonces pues ellos como que decían, no tenemos nada que ver, pero como que no era algo a lo que le daban muy fuerte, ¿verdad? Obviamente hoy día sabemos que habían autonomistas envueltos en la sociedad secreta y en aquel tiempo pues habrían las sospechas y los rumores y todas las cosas, pero en aquel momento pues no tenían ninguna evidencia de nada. Sin embargo, hasta el momento, al día de hoy, todos los historiadores que yo he leído coinciden en que el partido como tal no tenía nada que ver con la Torre del Viejo. Sí, habían personas del Partido Autonomista que tenían que ver con la Torre del Viejo, pero no era algo que en verdad tenía que ver con el partido como tal. Todo apunta a que el silencio autonomista con este asunto tenía que ver en parte con el compañerismo, ¿verdad? Sabiendo a lo mejor que hay gente de su partido que están envueltas en eso. En parte también porque no querían enajenar a su base. Y tal vez también porque algunos simpatizaban con el boicot o por lo menos no se oponían al boicot. Pero los incondicionales hicieron fiesta con ese silencio autonomista. Años después, esto nos dice Cruz Monclova, ¿verdad? Años después, el boletín confesó que nunca creyó que las sociedades secretas fueran producto del Partido Autonomista. Añade Cruz Monclova, y ahora sí estoy citando, que poco más adelante los mismos que protestaban contra la boicotizadora gestionarían la ayuda del pueblo puertorriqueño para ejercer el boicoting contra los industriales peninsulares. Y en otra ocasión, la unión de los comerciantes insulares para ejercer el boicoting contra el comercio norteamericano. O sea que unos años después de todo este revolú que ellos van a formar ahora, la cosa cambió. El discurso de los conservadores se fue en la otra dirección. Mientras todo esto estaba pasando, los incondicionales seguían visitando al gobernador, halagándolo, regalándole comidas y fiestas, y poco a poco fueron empujándolo cada vez más a que lanzara la represión contra los autonomistas que les convenía a ellos. El 15 de agosto de 1887, el gobernador Palacio abandonó la capital y se instaló en una casa grande en Aybonito, que según leí, esta casa era en la calle San José, esquina a Fortilla, que hoy es la calle Ríos Rivera. Pues nada, el gobernador se mudó, se fue de la fortaleza y se fue para Aybonito, para esta casa en Aybonito, que le pertenecía al alcalde incondicional de ese pueblo. Esa casa se convirtió en un centro de fiestas y banquetes. Parece que mientras está pasando todo lo que les voy a contar ahora, el gobernador estaba haciendo fiestas a cada rato. Se le empezó a llamar a esta casa la pequeña fortaleza, y Pablo Barry, al igual que los otros líderes del partido incondicional, se pasaban visitándolo allí, yendo a las fiestas, toda la cosa. Esto va a ser súper importante ahora que él se muda a Aybonito. Ahora esto es lo que de verdad va a marcar el inicio de lo que va a ser esta era del año terrible. La explicación que se dio para el traslado del gobernador a Aybonito fue motivos de salud, pero parece que en realidad él buscaba instalarse en un lugar más cercano a la región de Ponce y Juana Díaz, donde el autonomismo tenía más fuerza, ¿verdad? Según comenta Cruz Monclova, tenía el carácter de un acecho, de un artero movimiento destinado a quebrantar la robusta pujanza del autonomismo. 2 días después de que se mudó el gobernador a Aybonito, recibió noticia de varios incendios y delitos de sangre en Juana Díaz. Ese reporte se lo envió el alcalde incondicional de Juana Díaz, que se llamaba Policarpo Echevarría, se lo mencioné ahorita. Entonces, pues el gobernador envió a la Guardia Civil de Ponce a Juana Díaz. La Guardia Civil caminó a Juana Díaz, se detuvo a descansar sus caballos en la hacienda Fortuna, que era de José Gallard Forgas, ¿verdad? Que ya les mencioné, este líder incondicional. En la noche, ese mismo día, o sea, ellos paran allá a descansar y después siguen el viaje, y entonces hicieron varias pesquisas en los barrios Capitanejo, Bucaná, Valle, Cuarta Tierra, Río Cañas, Arús y Tijeras. En total, esa noche arrestaron alrededor de 80 personas. Según describe Cruz Monclova, fueron extraídos violentamente de sus casas, conducidos en cuerdas a la hacienda Fortuna y trasladados luego a la cárcel del pueblo.
Según le informaron al gobernador, al interrogar a los presos, algunos hablaron de una sociedad secreta que se llamaba Los Mojados, que estaba en varios pueblos y que buscaba el exterminio de los españoles por medio del boicot, el incendio y la matanza. Según alegó el boletín, la sede de Los Mojados estaba en el barrio Capitanejo y tenía 72 miembros. En respuesta, el gobernador nombró entonces a una comisión militar para que se hiciera cargo de iniciar el proceso legal contra estos arrestados. Eso él lo hizo sin consultar a la audiencia territorial. Esto básicamente era ilegal. Él no podía hacer esto así porque sí. Pero pues él nombró esa comisión anyway. Los arrestos en Juana Díaz continuaron y en poco tiempo había 100 prisioneros en la cárcel, todos tachados de malhechores y de revolucionarios. La mayoría de los presos no habían hecho nada más allá de a lo mejor creer en la autonomía para Puerto Rico, a lo mejor ni eso. Ahora, desde este momento, desde este inicio, la persecución y los arrestos se caracterizaron por sus excesos, donde empleaban la tortura para arrancar declaraciones comprometedoras. Entre los arrestados habían abogados, médicos, maestros, escritores, periodistas, agricultores, comerciales, industriales y jornaleros. O sea, había de todo ahí. A este sistema de represión que estableció Romualdo Palacio se le conoció en Puerto Rico como los compontes, que es una palabra que se importó de Cuba. La palabra viene de una forma de tortura que llamaban mano de componte, en la que molían a palos y a garrotazos al preso hasta obtener de él la declaración o revelación que se va buscando. Torturaban a los insurgentes para que se compusieran, por eso componte. Con el tiempo parece que el término se convirtió en sinónimo de la tortura en general. Entre los métodos de tortura empleados aquí, en Puerto Rico, durante esta era de los compontes estaba lo que llamaban los palitos o palillos. Consistía en varios listones de madera, generalmente erizados de clavos que se movían por medio de lazos corredizos y con los cuales se apretaban los dedos y las manos del preso. También estaba lo que llamaban los cordeles o cadenas, que era básicamente que te amarraban en la parte de arriba de los brazos y los iban alando hasta que unían los codos sobre la espalda. O sea, no sé si quieren tratar de hacerlo y ver cuán para atrás van los codos de ustedes, pero no llega ni cerca. Esto era una cosa bien horrible lo que estaban haciendo. Otra tortura que empleaban era lo que llamaban cuñas o bicotea. De esto no pude encontrar detalles. Y también estaba pues el látigo o vergajo. El vergajo es un tipo de látigo, o sea que pues eso yo creo que no necesita explicación. También hubo casos en que torcían los testículos de los presos y otros en que les metían la cabeza en una letrina. A estos también hay que añadir las palizas que se le propiciaban a estos prisioneros. Lo menciono porque mientras vaya siguiendo con la historia, yo les voy a mencionar algunos casos particulares de tortura. Cruz Monclova cita muchos más. Yo solamente escogí algunos para mencionar, pero básicamente a todas las personas que arrestaron les propiciaron por lo menos una golpiza. No a todo el mundo les aplicaron otros tipos de tortura, aunque a muchos sí, pero por lo menos la gente estaba cogiendo unas pelas brutales a manos de estos guardias. Entre los componteadores hubo algunos que se ganaron cierta notoriedad, como por ejemplo el sargento de la Guardia Civil José Escudero Rey y el cabo Francisco Barbosa. Después de estos compontes hubo muchos de los que arrestaron que declararon sobre lo que ellos sufrieron durante este periodo en el que estaban arrestados, ¿verdad? Y tenemos las declaraciones de uno de estos primeros que arrestaron en Juana Díaz, entre ellos están Domingo Catoni, Inocencio Ortiz y Agapito Colón, que declararon que los sacaron amarrados el brazo izquierdo de uno al brazo derecho del otro. Los llevaron a la hacienda Cristina, que también esa hacienda era de Gallard Forgas, y allí los golpearon hasta dejarlos inconscientes. Otros declararon que les amarraron los pies y las manos, los azotaron y entonces los dejaron tirados en un almacén viejo que se llamaba Las Siete Llaves, que era básicamente un antro lleno de ratas y sabandijas, así es como ellos lo describen. Muchos otros testificaron que les aplicaron algunos de los métodos de tortura que ya mencioné. Uno de ellos, el jornalero Fruto Mangual, declaró que luego de abofetearlo y aplicarle los cordeles, lo colgaron por los pies. A don Gil Bones, un humilde sastre mulato, le aplicaron los palillos y le destrozaron los dedos de una mano. A don Julio Díaz también le dejaron los dedos inútiles luego de aplicarle los palillos. Encima de todo esto, en una ocasión un guardia civil llegó a la cárcel con una perra que soltó dentro de la celda donde estaban todos ellos y gritó: puertorriqueños, ahí tenéis una mujer. Después de obtener las declaraciones de algunos miembros del Partido Incondicional, además de las que consiguieron a base de la tortura de algunos de los arrestados, el 22 de agosto de 1887 arrestaron a Román Valdoriotti de Castro, que era el presidente del Partido Autonomista, a Herminio Díaz Navarro, que era el secretario de la delegación, y a don Antonio Molina Vergara, que era el presidente del Comité Ponceño, y los llevaron a la cárcel en Juana Díaz. Los autonomistas obviamente pues denunciaron lo que estaba pasando, pero también el periódico El Pueblo de Ponce describió la situación que se estaba viviendo en la ciudad de Ponce, que también pues fue algo que me pareció bien interesante. Ellos dicen: alardes de fuerzas armadas por todas partes, escuadrones de la Guardia Civil que vienen y van, cuerpos de infantería que se mueven de un punto a otro de la ciudad, arrestos y prisiones llevados a cabo por un tribunal militar que actúa en el pueblo de Juana Díaz.
Este es el estado en que públicamente se dice se encuentra el distrito de Ponce desde el sábado último. ¿Qué pasa?, preguntan todos absortos, aterrados, ni más ni menos que si Atila estuviera a las puertas de Ponce. Muchos son los ciudadanos pacíficos sacados de sus casas y conducidos por la Guardia Civil a las prisiones improvisadas de Juana Díaz, en donde un juzgado de guerra, invadiendo las facultades de los tribunales ordinarios, se constituye en instructor de no sabemos qué proceso criminal, pasando por encima del Código Constitucional y de todas las leyes que garantizan al ciudadano español. Lo mismo en Puerto Rico que en el corazón de España, los derechos individuales. ¿Qué pasa? Repetimos, para que presenciemos lo que jamás se ha visto ni aun en los tiempos más ominosos y despóticos de la colonia. Si es que no se calumnia al país suponiéndolo al borde de un volcán, decláresele en estado de sitio. Dese el bando con la ley marcial, pero mientras esta prescripción constitucional no se promulgue a todos los vientos, son los jueces civiles, nunca los militares, los que deben imperar en la administración de la justicia. Añadía otro periódico de Ponce llamado La Revista, que llegaban las compañías del batallón de Valladolid, mochila al hombro, acampadas en la calle de la Torre, y gentes despavoridas que vienen huyendo de los barrios limítrofes buscando refugio en la ciudad y amparo en los jueces. Añadían que se decía que en 2 haciendas de don José Gallart y en el pueblo de Juana Díaz hay presos, 30, 60, más de 100 vecinos de ambos términos municipales, que se ha constituido y funciona allí un tribunal militar que en plazas y caminos se tiene a todo el que confiesa ser autonomista o se sospecha que lo sea. Los reclamos de los autonomistas lograron que la audiencia territorial interviniera. El 30 de agosto nombraron al juez don José García de Lara para que atendiera la situación. De Lara salió para Ponce. Según él mismo contaría después, cuando pasaba por ahí bonito, Palacio lo reunió y le habló de una gran conspiración que descubrió la Guardia Civil y que por eso habían hecho los arrestos. De Lara siguió su viaje esa noche y a las 6 de la mañana llegó a Ponce. Para que tengan una idea, para este tiempo, que ya estaba la carretera central, tomaba como 12 horas ir de San Juan a Ponce, que era mucho más rápido de lo que tomaba antes. Allí en Ponce, el alcalde le dijo que estaba alarmado por varios sucesos ocurridos en el campo, que no creía que existiese una verdadera conspiración en la que tuvieran participación los jefes del Partido Autonomista. Lo que sí es que había unas sociedades secretas que odiaban a los incondicionales y a los peninsulares, y que los autonomistas estaban fomentando los actos agresivos a través de sus discursos y sus publicaciones. Ahora, a Palacio le preocupaba el nombramiento del juez de Lara y también que la audiencia territorial hubiera intervenido en esta situación. Así que él envió unos cablegramas a España, uno anónimo al periódico La Iberia, hablando de la conspiración separatista descubierta en Ponce y Juana Díaz, y otro que sí firmó con su nombre, que envió al ministro de Ultramar, hablando de la asociación antiespañola cuyo centro estaba en Ponce. Decía que mientras él fuera gobernador, permanecería inquebrantable la integridad de la patria. 3 días después, De Lara decretó la libertad de los líderes autonomistas y también a muchos de los presos en Juana Díaz porque no había encontrado causa para el arresto, y anuló la comisión militar creada por el gobernador. Palacio entonces pidió la sustitución del juez de Lara, del promotor fiscal y del escribano. La audiencia territorial no aceptó cambiar al juez, pero sí al fiscal y al escribano. Palacio no dejó que De Lara lo detuviera. El 8 de septiembre, la Gaceta de Puerto Rico, que era el periódico oficial del gobierno, publicó un artículo que insinuaba amenazas a la prensa autonomista y también instaba a la Guardia Civil a continuar sus atropellos. Parece que hubo algunas partes de este artículo que escribió el mismo gobernador, como que Palacio escribió partes de ese artículo. La prensa conservadora igual seguía atacando a los autonomistas, pero la base autonomista se mantenía fiel al partido. Hubo esta señora, se llamaba doña Juana Vega Echevarría, que era dueña de un negocio pequeño en Ponce, que empezó una suscripción pública para pagar las multas que le estaban imponiendo a los periódicos autonomistas. El 9 de septiembre hubo arrestos nuevos en el barrio Tallaboa en Ponce. Los presos fueron torturados también, por ejemplo, a Juan Ambrosio Rodríguez. Lo arrodillaron, lo rodearon con fusiles que apuntaron a su cabeza, mientras otros le golpeaban en las piernas y en las partes privadas. Al próximo día también hubo más arrestos en Ponce y 2 días después hubo más arrestos en Juana Díaz. A uno de estos arrestados, don Francisco Negrón, le aplicaron los palillos, luego lo golpearon y después lo amarraron a la cola de un caballo y lo arrastraron. Hubo arrestos también en Juncos, Aguas Buenas, Salinas, Guánica, Santa Isabel, Humacao y Comerío. En Utuado, unos conservadores armados parece que allanaron una casa buscando unos conspiradores, pero nunca apareció ningún conspirador. No cabían todos los presos en la cárcel de Juana Díaz, así que habilitaron el primer piso de la casa del alcalde y cuando esa se llenó,
trasladaron presos a la cárcel de Ponce también. A todas estas parece que Palacio estaba molesto porque el proceso era bien lento. Le dijo al fiscal que si De Lara no estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer, que renunciara a su puesto. De Lara entonces envió una carta a la audiencia territorial diciendo que la cosa había llegado al punto que no se sentía obligado a guardar silencio por más tiempo, que los atropellos de la Guardia Civil iban en aumento. Del 13 al 15 de septiembre se celebraron las elecciones de la Diputación Provincial. En esas elecciones ganaron 9 incondicionales y 5 autonomistas. En 3 pueblos los autonomistas no participaron, o sea que le fue más o menos bien, pero obviamente los incondicionales ganaron más puestos. O sea que a pesar de todos estos atropellos, el Partido Autonomista que se acababa de constituir ese mismo año, pues le fue relativamente bien en las elecciones, ¿verdad? El 16 de septiembre, o sea, el día después de que ocurrieron estas elecciones, la revista de Puerto Rico publicó unas cartas de algunos presos que describían los compontes. Otros periódicos autonomistas hicieron lo mismo también. El Boletín Mercantil empezó a decir que esas publicaciones eran fake news, que eso era falso, que qué sé yo ni qué, pero nada. Unos días después de esto se reportó que el juez García de Lara había renunciado por no prestarse a tales infamias y también el promotor fiscal renunció porque dijo que nunca había visto motivos para tantos arrestos. Ya el 19 de septiembre habían nombrado a los sustitutos, que los dos eran incondicionales. Este nuevo juez, José García Paredes, recalificó el proceso de los arrestados. Ahora estaban acusados de conspiración para la rebelión y con esa acusación parece que así podían justificar más arrestos todavía. El día después de que nombraron al nuevo juez, el comandante fiscal de la Guardia Civil en Ponce le escribió al director de la revista de Puerto Rico, que se llamaba Francisco Cepeda Taborcías, que le dijera quiénes le habían enviado las cartas que describían los compontes. El director se negó, porque él le dijo, esto es un asunto civil, esto no es militar, tú no tienes jurisdicción aquí. El comandante le dijo que si no le daba los nombres, lo iba a acusar de desobediencia y entonces lo iba a arrestar. Así que Cepeda decidió entregar las cartas al juez municipal, que era la persona que tenía jurisdicción en este caso, en vez de al comandante fiscal. Al otro día, la Guardia Civil vino y arrestó a Cepeda. Los autonomistas, a raíz de esto, lograron enviar un cablegrama a Rafael María de Labra en España, informándole la situación. Ahora, el 30 de septiembre, volvieron a arrestar al presidente del comité de Ponce del Partido Autonomista, Antonio Molina Vergara. La revista de Puerto Rico al próximo día publicó un artículo escrito por su director Cepeda desde la cárcel, donde responsabilizaba por nombre al gobernador Palacio y a su corillo de incondicionales que se pasaban en ahí bonito en las fiestas estas y qué sé yo, pues él estaba echando la culpa a ellos directamente por todo lo que estaba pasando. El gobernador se molestó tanto por esto que le exigió al fiscal de Ponce una orden que dictara cuantas medidas creyese convenientes para enjuiciar a Cepeda y lo amenazó de tomar represalias si no lo hacía. El fiscal le hizo caso. Unas horas más tarde, Cepeda junto a otros 14 presos fueron trasladados de la cárcel municipal al cuartel militar. Según dijo un testigo de la época, a aquella hora, la plaza de armas presentaba el aspecto de un estado de guerra. Las bocacalles estaban defendidas por parejas de guardias municipales. A nadie se permitía transitar por aquel radio. Y como algunos curiosos se acercaran demasiado, los guardias despejaron todos los alrededores del kiosco. La plaza de armas es lo que hoy es la Plaza de las Delicias en Ponce. Al director del periódico El Pueblo, Ramón Marín Solá, se le apareció la Guardia Civil y lo ordenaron a publicar una retractación de las cartas que publicaron los presos. El director se rehusó y los guardias entonces obligaron su firma en el documento a punta de revólver. Al director interino de la revista de Puerto Rico le hicieron lo mismo. Ya en Madrid, la prensa liberal estaba exigiendo la renuncia del general Palacio, gracias a los esfuerzos de personas como Rafael María de Labra, Julio Vizcarrondo y Federico de Getao. Palacio lo sabía, así que se motivó para detener la comunicación cable entre los autonomistas aquí con el gobierno español allá. Pero había otras vías de comunicación, como los barcos de la Compañía Transatlántica Francesa. El consignatario aquí era un comerciante autonomista de Aguadilla que se llamaba José Tomás Silva Rodríguez. Los autonomistas ya sabían que la única manera que ellos iban a poder detener los abusos de Palacio era haciendo un reclamo en España. El 6 de octubre ellos lograron que el alcalde Díez de Ursurrum les expidiera un pasaporte a Valdoriotti y a Marín Solá para embarcar en un vapor que salía ese mismo día. Un vapor es un barco de vapor. Básicamente ellos pues se iban a montar en este barco para ir a España a explicar allí lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? El alcalde les tendió una trampa y arrestaron a Valdoriotti y a Marín y los encerraron en el cuartel militar de Ponce y les negaron la fianza. Si se acuerdan, ese alcalde Díez de Ursurrum era el sobrino del gobernador Palacio. Después de eso, trató entonces don Salvador Carbonell Toro salir a España a llevar el mensaje, pero a ese lo arrestaron estando ya a bordo del barco en San Juan.
De allí se lo llevaron a Mayagüez, donde estuvo detenido varios días en el cuartel de la policía. Así que entonces la misión le tocó a Juan Arrillaga Roque. Juan Arrillaga Roque era un farmacéutico joven que viajó por la carretera central desde Ponce hasta San Juan para embarcar en este viaje. Los autonomistas habían recolectado un dinerito para poder darle a Arrillaga para que pudiera hacer este viaje y pudiera sostenerse allí en España mientras trataba de ver si podía lograr algo. Para esquivar a la Guardia Civil le dieron una cédula personal que le acreditaba como dependiente del prohombre incondicional de Coamo, don Clotilde Santiago. En San Juan hubo unos liberales que lo ayudaron y qué sé yo, y lo ayudaron a poder montarse en secreto en el barco que iba a salir a San Tomás, en donde cogió el vapor, yo no sé pronunciar el francés, así que mala mía, estoy seguro que lo estoy diciendo mal, en el vapor Ville de Saint-Hilaire. Mala mía por eso. Ese barco era de la compañía transatlántica francesa que les mencioné ahorita, que el dueño era un autonomista. Pues nada, cogió ese barco y salió a España. Así que este muchacho logró salir de Puerto Rico y viajar a España. Ahora, aquí en Puerto Rico parece que había un grupo de incondicionales que querían ponerle fin a la situación. Ellos querían ya terminar con los autonomistas y terminar con los compontes y ya, y salir de eso. Así que se reunieron con el gobernador y después se reunieron con Gallard Forgas. Y después de tener estas conversaciones y todas las cosas, Gallard Forgas propuso ofrecerle a los autonomistas que le iban a quitar los cargos si ellos eliminaban la autonomía de su plataforma. Parte de la idea de ellos era, según un contemporáneo, que esto causara suficiente caos como para dividir la base y así diluir el movimiento. Los autonomistas dijeron que no, pero los incondicionales aprovecharon para enviar un cablegrama al ministro de Ultramar diciéndole que, mira, nosotros le propusimos a los autonomistas que confesaran la conspiración y que disolvieran el partido y que ya, y que los perdonábamos, como diciéndole, mira, nosotros somos los buenos aquí, nosotros los íbamos a perdonar, pero ellos no quieren. Así que, pues nada, ellos enviaron ese mensaje. 2 días después del arresto de Valdoriotti, Palacio viajó a San Juan. La parte del viaje desde Río Piedras hasta la capital la hizo, ya que estoy citando de Cruz Monclova, en un tren expreso que pusiera a su disposición don Pablo Ubarri Capetillo, en compañía de una comisión del Partido Incondicional en la que figuraba el propio presidente Ubarri. O sea que básicamente Ubarri parece que le dio como este trato privado en el tranvía como para llevarlo a San Juan desde Río Piedras. En San Juan, según describió el boletín mercantil, el gobernador fue recibido por una celebración de manifestantes incondicionales que, según la descripción del periódico, fue una cosa espectacular. Estando en la fortaleza, el gobernador envió una carta al ministro de Ultramar pidiendo la remoción de los magistrados de la audiencia territorial, excepto al presidente y al fiscal, y que nombraran como secretario a su sobrino. Me imagino que es este mismo alcalde de Ponce. Después envió un cablegrama reportando más arrestos de conspiradores y negando los abusos. También pidió que se aumentara la fuerza pública y que le otorgaran facultades discrecionales. Esa comunicación fue endosada por Ubarri y por Gallard Forgas, entre otros. El ministro de Ultramar parece que no se comió el cuento y le dijo que no. Él le contestó, y aquí van a ver que es un poquito raro cómo está escrito, pero es porque esto es un cablegrama, pues parece que tratan de ser más económicos con las palabras, ¿verdad? Dice, me dan nuevas explicaciones, sociedades secretas y reclama otra vez facultades discrecionales. No puedo otorgar atribuciones discrecionales de que él mismo carece. Hay que gobernar con arreglo a las leyes, cuidando sobre todo que los culpables sean juzgados por los tribunales competentes. A la semana, el gobernador regresó ahí bonito. Los periódicos conservadores obviamente continuaban con su propaganda. Uno en particular que llama la atención vino del periódico La Unidad Nacional, donde decía que ya sabe pues el gobierno a qué atenerse respecto a la legalidad del autonomismo para aplicar el componte sin escrúpulo alguno de conciencia. O sea, básicamente diciéndole sigue con las torturas. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, todas estas, los compontes continúan. 3 días después de que Palacio regresó ahí bonito, hubo arrestos nuevos en Yauco, después en Nahuabo y después en Guayanilla. A todas estas personas que arrestaron las torturaron, incluyendo a Silvestre Torres, que era un muchacho de 14 años. Uno de los casos que más resalta de esta ola de arrestos fue el componte Anicasio Jordán. Para obligarlo a firmar una declaración incriminatoria, lo obligaron a pasar por una empalizada de alambre de púas. Después lo colgaron por un pie de la rama de un árbol. Al otro día hubo más arrestos en San Germán, Lajas y Sabana Grande. Estos también sufrieron los compontes. A uno de ellos le cayeron a latigazos antes de aplicarle los cordeles, a otro lo llevaron al cepo y después lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, y a otro lo encerraron en una carbonera y luego le aplicaron el instrumento de suplicio que llaman la icotea. A un periodista, después de golpearlo al punto de que le dislocaron un brazo, los guardias civiles lo llevaron a pie y amarrado desde Lajas hasta San Germán. El 24 de octubre hubo arrestos en Mayagüez. Hubo uno que se llamaba Nicolás López de Victoria,
que pudo escaparse hasta San Tomás escondido en un barril. A uno de los arrestados, Ricardo Nadal, lo querían obligar a que declarara que había una sociedad secreta reuniéndose en la casa de Santiago R. Palmer, que era presidida por Salvador Carbonell Toro. Para lograr eso, lo llevaron a los establos del cuartel, lo golpearon y le escupieron mientras le gritaban insultos. Después le amarraron los antebrazos y lo jalaron hasta que sus codos se tocaran uno con el otro sobre la espalda. Después lo amarraron de un poste, de tal manera que sus pies casi no tocaban el piso. La cuerda que lo agarraba del poste se rompió por su peso y al caer parece que quedó inconsciente. Cuando lo levantaron del suelo, había perdido el movimiento en ambos brazos. Los componentes causaron tanto pánico que hubo suicidios e intentos de suicidio entre los acusados. José Vicente González, estando en la cárcel, intentó suicidarse cortándose el cuello con un cortapluma por miedo que lo compontearan. El comerciante Ramón Caraballo trató de pegarse un tiro por la boca. Francisco Sayas Santiago trató de ahorcarse en la celda. Ahora, la historia que se destaca de las que leí es la de don José Ramón de Filló, que era un músico joven cubano que no estaba involucrado en la política, no tenía nada que ver con la sociedad secreta, nada que ver con los autonomistas, nada que ver con nada. Pues él se enteró que lo iban a arrestar y que lo iban a compontear. En la mañana del 28 de octubre, él llegó a la Hacienda Carmen, que la Hacienda Carmen parece que estaba donde hoy está el recinto universitario de Mayagüez. Pues anyway, él llegó allí a la Hacienda Carmen porque él le daba clases de piano a la hija del dueño, que se llamaba don Genaro Antonio de Cartagena Mangual. Como la joven no estaba lista, De Filló se sentó en el balcón a hablar con Genaro Cartagena, que se estaba afeitando. De Filló le contó lo que le habían dicho, que lo iban a arrestar, que lo iban a torturar, qué sé yo. Cartagena trató de convencerlo de que no tenía que preocuparse, que no se creyera los rumores, que no le iba a hacer nada, que eso era gente diciendo cosas por ahí. De Filló parece que pues por lo menos se hizo el que le estaba creyendo. Entonces llegaron unos amigos de Cartagena y De Filló le dijo que por favor que buscara a su hija para la clase porque él no podía llegar muy tarde a su casa ese día. Así que Cartagena pues se fue a buscar a la hija. Cuando regresó al balcón, vio que De Filló había bajado las escaleras y estaba caminando a un viejo almacén en el patio. Y cuando Cartagena miró, se dio cuenta que le faltaba su navaja de afeitar. Salió corriendo para alcanzarlo, pero cuando llegó al almacén ya De Filló se había cortado el cuello. En su bolsillo encontraron una nota dirigida al juez de primera instancia de Mayagüez que decía: Señor juez Monreal, anoche se ha dicho que me van a dar componte. Antes que eso suceda me mato. No pertenezco a ninguna sociedad, lo juro. Cuando se va a morir se dice la verdad. Caiga mi muerte sobre los que están hundiendo a este hermoso país. A mis hijos que sepan ser hombres justos. En un postdata añadió que sus amigos Cartagena, Labat y Romeo no tenían nada que ver con nada, no tenían la culpa de su suicidio ni nada. El suicidio de De Filló causó una conmoción bien grande en el pueblo, pero con todo y eso los arrestos siguieron. Se dieron en los barrios Sabanetas y Coto de Ponce, en Santa Isabel y en el barrio Collores de Juana Díaz. Ahora, Palacio ya quería terminar con el autonomismo de una vez y por todas. El 6 de noviembre ordenó que se trasladaran al Castillo del Morro en San Juan a 16 de los presos que estaban en el cuartel militar de Ponce. Entre esos 16 presos estaba el liderato autonomista. Palacio estaba ya borracho de poder. Él estaba rodeado de gente que le decía todo lo que él quería escuchar, que todo estaba brutal, que sí, que siguiera para adelante, qué sé yo. Durante una de sus fiestas en Ay Bonito, o como dice Cruz Monclova, en una noche de orgía, el gobernador le dijo a una joven que los prisioneros iban a ser fusilados el día después de que llegaran a San Juan. De ahí se regó rápidamente el rumor de que pues iban a matar a estos prisioneros. El próximo día, el 7 de noviembre, el gobernador regresó a San Juan, donde fue nuevamente recibido por los incondicionales, esta cosa bien espectacular y toda la cosa. Al llegar dio un discurso donde habló de cómo iba a terminar con la conspiración nefasta y que ya ningún ciudadano que de digno y honrado se aprecie podía seguir tildándose de autonomista, él dijo. O sea, en otras palabras, él está diciendo, ninguna persona buena sería autonomista, así que si eres autonomista, eres malo. Si eres autonomista, eres criminal. Básicamente eso es como lo que está ahí en esas palabras que él dijo. En la noche del 7 y la mañana del 8 de noviembre, sacaron de los calabozos del cuartel militar de Ponce a los 16 prisioneros que señaló el gobernador. Esos prisioneros eran Román Valdoriotti de Castro, Ramón Marín Sola, Francisco Cepeda Taborcías, Antonio Molina Vergara, Salvador Carbonell Toro, Tomás Vázquez Rivera, Manuel Antonio Zavala,
Zavala Rodríguez, Santiago R. Palmer, Pedro María Descartes, Vicente González, Andrés Santos Negroni, Rodolfo Figueroa González, Bruno Negrón, Ulises Dalmau Poventud, Cristino Aponte y Epifanio Presas. Distribuyeron a los presos en varios coches y los llevaron hasta la Marina, donde los montaron en el vapor de guerra llamado Fernando el Católico, y luego de un viaje que parece que lo hicieron bien largo a propósito y que fue bien malo, parece que el mar estaba bien picado o algo, dice que fue harto penoso para los presos y ellos fueron víctimas del mal de mar, o sea que se marearon. Imagino que vomitaron y toda la cosa. Pues nada, el 8 de noviembre llegaron al puerto de San Juan. Desembarcaron en el Arsenal de la Puntilla, donde los escoltó un piquete de soldados del batallón de Alfonso XII hacia el Morro. Aquí les voy a citar la descripción que escribió Cepeda Taborcía de cómo fue este viaje. Y esta es una cosa, él lo escribió como en términos bien bíblicos. Pues él dice: casi todos los presos se habían mareado en el Fernando el Católico. A medianoche desembarcamos en el Arsenal y en los suburbios y vertederos de la Nueva Jerusalén. No sobre 18 asnos con sus respectivos pollinos, pero sí a pie. Los hijos de Sión no salieron con palmas y olivos a recibirnos, pero nos ocultaba una verdadera arboleda de bayonetas. Marín veía poco y tropezaba mucho entre aquellos maderos y escombros. Molina no podía ya más con sus almohadas y les relevamos de aquella pesada cruz. Subimos con el petate a cuestas, el repecho de la puerta de San Juan y luego el empinado calvario del Morro. Palmer extrañaba que aquellas gentes no nos saludasen. Valdoriotti callaba y subía a su calvario. Cuando hicimos alto en la meseta del campo del Morro, mojándonos los pies frente al monumento que recuerda el esfuerzo generoso de valientes pechos caídos en defensa de la patria, ardió más que nunca en nuestras venas la sangre castellana heredada necesariamente de nuestros abuelos. Se reveló como nunca en nuestra alma la no degenerada altivez ingénita en los hombres de nuestra raza que dieron ser y nombre a Teresa de Cepeda o de Jesús, como dice el santoral, y se sublevó en fin la ibérica hidalguía que, sin menoscabo, se alberga en nuestro corazón, despreciando a los cobardes, a los procaces que osaron complicarnos en las sociedades o ligas económico-sociales. Sin embargo, nos metieron en 3 calabozos corriendo los cerrojos y nos pusieron un centinela en el ventanillo de la ferrada puerta para impedir sin duda que nos filtráramos por él. Estas son las palabras que escribió una de las personas que supuestamente, ¿verdad?, odiaba a España, que acusaban de odiar a España. A los presos no les permitieron ninguna comunicación con el exterior. Se regó por toda la isla que los autonomistas estaban presos en el Morro y que en cualquier momento los fusilarían. El 9 de noviembre, que era el día en que se anticipaba que ocurrieran las ejecuciones, circularon las noticias de nuevos arrestos en Juana Díaz. El pánico llegó al punto que 4 de los presos en Juana Díaz escribieron al alcalde una carta en la que anunciaban su renuncia del Partido Autonomista y se comprometían con unirse a las filas del Partido Incondicional y ayudar a regar su propaganda. Y otros 2 pidieron una reunión con el gobernador. En la misma mañana del 9 de noviembre, un grupo, entre los que se encontraba José Celso Barbosa, se estaban preparando para embarcar en dirección a San Tomás. O sea, básicamente ya todo está perdido. O sea, 9 de noviembre siguen estos arrestos, la cosa no para, van a matar al liderato autonomista y a estos 16 presos los van a ejecutar allí en el Morro. Pues ya esto se acabó, el movimiento autonomista pues básicamente se destrozó. Pero ¿qué pasa? De repente todo cambió. Ya al último minuto, las gestiones de Juan Arrillaga Roque, que había logrado partir a Madrid el mes anterior, les conté de él, ¿verdad?, que fue de los autonomistas que trataron de enviar a España, este fue el que logró salir. Pues sus esfuerzos fueron exitosos. No solamente él tuvo mucho apoyo, hubo muchos aliados puertorriqueños, cubanos y españoles que vivían fuera de Puerto Rico, ¿verdad?, en New York, en San Tomás, en España, en Cuba. Todas estas personas empezaron a enviar cartas, a comunicarse, a expresar su apoyo hacia los autonomistas, hacia todos estos puertorriqueños que estaban arrestando y torturando. Entre estas personas estaban, les voy a mencionar solamente algunos, la lista es bien larga. Estaban Julio Vizcarrondo Coronado, Rafael María de Labra, Federico de Getao, Segismundo Morés Pendergast, Lola Rodríguez de Tío y Ramón Emeterio Betance. El mismo 9 de noviembre, mientras Arrillaga Roque se reunía con el ministro de Ultramar, le envió a don Olimpo Otero Vergés en Ponce un cablegrama que contenía una sola palabra: bandera. Bandera era código. Eso significaba: hemos triunfado en toda línea. El ministro de Ultramar, Víctor Balaguer, envió otro mensaje, relevando a Palacio de la Gobernación. Le ordenó que entregara el mando al segundo cabo y que regresara a España de inmediato. El mariscal Juan Contreras era ese segundo cabo que le iba a tocar ahora pues asumir la gobernación interinamente. Le dio la noticia a Juan Hernández López, que era su pana. Entonces Hernández López le dio la noticia a Julián Blanco Sosa, Gabriel Ferrer Hernández, Manuel Rosy Calderón, José Gómez Brioso y José Celso Barbosa.
Barbosa era el médico de uno de los oficiales del ejército en el Morro, que se llamaba Don Agapito Picasso. Y Barbosa podía entrar al Morro por eso, y él consiguió ese día acceso para hacerle una visita profesional a la esposa de Agapito. Él aprovechó esa visita para avisarle a los presos que el general Palacio había sido relevado de su cargo y que se anticipaba que ellos fueran liberados. Después le notificó también a la familia de los presos pues de las condiciones en las que se encontraban ellos. Y durante esa visita también Barbosa se enteró que lo del fusilamiento no eran rumores, era real. De verdad parece que iban a matar a estas 16 personas ese mismo día. Las noticias se regaron por toda la isla. Los autonomistas celebraron. Los incondicionales estaban súper molestos. Pablo Ubarri y José Gallart enviaron un cablegrama al diputado de corte Francisco Lastres Juiz, donde decían: circunstancias graves, provincia, exigen se acerquen diputados al gobierno, exponiéndole que marcha General Palacio en estos momentos entraña tristes consecuencias causa España. Importa modificar resolución, contesten hoy. No teniendo éxito, recurran a su majestad, representación Partido Español en masa. El diputado Lastres le contestó: habiendo en Madrid noticias del embarque del general Palacio, es tarde para entablar gestiones que el telegrama solicita. También le escribieron a la reina regente solicitando que Palacio permaneciera como gobernador, pero nada, no tuvieron éxito. Nadie en España le hizo caso a Ubarri y Gallart esta vez. Luego de 7 meses y medio de gobernación, a las 5 de la tarde del 11 de noviembre, Palacio abandonó la isla. Ese día circuló por San Juan una hoja firmada como El País, con el título Despedida al general Componte. A Palacio la gente le decía viejo libidinoso de ahí bonito, y también le decían el general Componte. La hoja decía, esto es como un poema, dice: adiós por siempre adiós, viejo indecente. Adiós por siempre adiós, ser detestable. Adiós por siempre adiós, ya Puerto Rico sabrá calificarte de cobarde. Adiós por siempre adiós, tus borracheras, unidas a la amistad de Pablo Ubarri, hacen que nuestros hijos te maldigan y que cada maldición te lleve ultraje. Adiós por siempre adiós. ¿Quién te diría cuando entraron los presos ayer tarde que antes de conducirlos para el Morro ya te habían separado por el cable? Aunque la maldición, según sabemos, solo te alberga en pechos muy cobardes, a ti te maldecimos 1,000 veces porque eres general más despreciable. Ahora, aunque Romualdo Palacio fue relevado de su cargo, no sufrió más consecuencias por la gran cantidad de abusos e ilegalidades que cometió en Puerto Rico. A él no le hicieron nada. Sí, lo sacaron de ser gobernador, pero aparte de eso no le hicieron más nada. No importa todas las leyes que rompió ni nada de eso, no le pasó nada. Según cuenta la nieta del general Palacio, Dolores Alba Palacio, todo es mentira. Claro que fue a dar algunos palos, por orden del gobierno y de la corona. Era todo lo que le quedaba al agonizante imperio español. Filipinas, Cuba y Puerto Rico. María Cristina de Habsburgo le había pedido firmeza para controlar los excesos independentistas. El 24 de diciembre de 1887 liberaron a los presos en el Morro. Ese mismo día también pusieron en libertad a los presos en Ponce. Los presos en Juanadía tuvieron que esperar más. No fue hasta el 22 de enero de 1889 que el gobierno supremo en España promulgó un decreto indultando a los procesados políticos. O sea que tuvieron que esperar un poquito más de un año. Los acusados aquí no habían solicitado el indulto. En vez, ellos lo que exigían era que se hiciera una completa investigación de los hechos con el fin de que se castigara a los verdaderos culpables. Eso no llegó a nada porque el 17 de junio el fiscal solicitó que se detuviera el caso y el 30 de ese mes el juez de primera instancia de Ponce ordenó que se archivara el caso. Según cuenta Cruz Monclova sobre algunos de los responsables de los compontes, el cabo Barbosa, uno de los guardias civiles más abusivos, murió en Ponce. El sargento Escudero perdió la vista y tuvo que ser enviado a España. Pablo Ubarri murió en medio de los horribles dolores de un reumatismo gotoso en 1894, luego de haber tenido que abandonar la isla en 1892 a causa de un derrame. Al general Palacio se le formó una llaga cancerosa en la cara. A raíz de estos sucesos, don Mario Braschi Rodríguez escribió: será un castigo del cielo. Según la historiadora Nieve de Los Ángeles, Luis Muñoz Rivera, que era el presidente del Comité Autonomista de Barranquita, vivía bien cerca de donde se instaló Palacio en Aybonito. Sin embargo, durante el año terrible, Muñoz Rivera no hizo nada, dice Nieve de Los Ángeles, aparte de enviar una carta a la esposa de Francisco Cepeda y a uno de los encarcelados en el Morro para ofrecer su pluma humilde pero viril para sostener sin miedo la bandera de la revista. No hizo más nada. Como él, hubo otros también. Valdoriotti le dedicó unas palabras a los miembros del partido que se comportaron
expresaron de esa manera en su carta de renuncia al partido en 1889. Él escribió: si algunos creían que había otra acción que emprender, hicieron mal en callar durante los peligros y hacen peor glorificándose después que pasaron estos, de los cuales gracias a otros salieron ilesos. Ahora, sobre el impacto de los compontes, el historiador Adolfo de Hostos, el hijo de Eugenio María de Hostos, comenta que las acciones de Romualdo Palacio lo único que lograron fue quebrantar el sentido de fidelidad a España. El historiador Fernando Pico escribió que, además de poner de manifiesto la arrogancia del poder colonial, los compontes demostraron la incapacidad del Estado colonial para gobernar su territorio según sus propias leyes y procedimientos. El año terrible del 87 fue quizás mucho más decisivo en que España perdiera Puerto Rico que la propia invasión norteamericana del 98. El boicot organizado por la Torre del Viejo tiene que ser sin duda uno de los movimientos de resistencia más grandes y más efectivos de nuestra historia. Si nada más, la represión de parte del gobierno, tanto en su magnitud como en su brutalidad, es prueba de eso. Nada, espero que les haya gustado este contenido, espero que haya sido interesante. Y nada, los veo. Hasta la próxima.